¿Te imaginas llegar al colegio y conquistar a la chica más linda de la clase? Vamos a ver cómo le va al prota con estas bendiciones. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. Todo inicia con la linda presidenta del colegio. Aquí todos la miran porque es la más bella de la zona. Su nombre es Takashima Chigure. Además es atleta en el equipo de natación. Aquí tenemos al prota observándola y ella le hace un lindo gesto en clave, ya que el prota entiende que lo que pasó ayer fue real. Ayer en la noche el prota estaba haciendo la limpieza del salón hasta que escuchó unos ruidos y se escondió atrás de una mesa. Y aquí se dio cuenta que era la presidenta que estaba leyendo oraciones para ella misma. Él nunca pensó que fuera tan devota. El prota estaba muy emocionado viendo la misa, tan emocionado que dejó caer la escoba. Obviamente alertó a la presidenta preguntando que quién anda ahí. El prota apenado trata de huir del salón, pero el muy torpe va y resbala y se cae. Pero la presidenta, muy considerada, va y pregunta si está bien, pero al tenerla prácticamente de frente le causa un derrame nasal. Después de unos minutos ya calmados, el prota le jura que no le dirá a nadie. La presi le pregunta que si lo dice en serio. Bueno, y para sellar su promesa le da un regalo, el cual la presi disfrutó mucho porque se le ve muy feliz. El prota sonrojado no sabe qué acaba de pasar, pero la presi no piensa quedarse solo con eso. Ella dice que si no continúa, él no confiará en ella, y también le confiesa que fue su primer beso. Ya finalmente, después de tantos versículos leídos, se presentan formalmente. Un poco tarde, pero lo hacen. Aquí la presi le confiesa que es muy difícil aparentar lo que no eres. Dice que si es muy buena todo el tiempo, la otra mitad le dice que mire que ese es su yo real. Y finalmente ella le dice que le alegra que él haya sido el que la haya visto. Y se despide con un nos vemos mañana. Y así es que comenzaron sus encuentros eclesiásticos con la presidenta. Bueno, aquí el prota tuvo mucha suerte de encontrarse con la presidenta de esa forma. Y bueno, al final terminó llevándose una buena bendición. El otro día estaban en clase de natación y ambos aprovecharon para rezar un poco. Ya saben en dónde. Ya después la presi estaba desesperada, ya que estaba ocupada en concursos de natación, concurso de letreo, preparación para el festival cultural y reuniones del consejo. Dice que le ha dado importancia a muchas cosas, pero que en un mes no recibió bendiciones. Y dice que ya quiere tener rezos con el prota y que no se aguanta más. El prota regresa tarde en la noche al salón de clases y se encuentra muy triste porque hace mucho no ve a la presidenta y no han tenido ningún contacto. Y él piensa que significa que han terminado y se resigna solo a llorar en el escritorio donde todo empezó. Pero de forma inesperada se enciende la luz y vemos que es la presidenta. El prota se arrastra a ella muy feliz, pero al mirarla se da cuenta que ella ha activado el ultra instinto y no hay nada que la detenga en ir por su presa. Y ya vemos al prota que lo han mandado con Diosito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un final feliz o un final triste? Este anime tiene 4 partes y cada vez se pone mejor. Todo inicia con nuestra linda waifu que le dice al prota que si la ha llamado. El prota se altera porque estaba soñando cosas evangélicas con la waifu y por accidente la llamó. Y ella la pone feliz que el prota sueñe con ella mientras está durmiendo. Y el prota, para escapar de la conversación tan incómoda, se inventa una excusa para ir al baño. Y pues a ella le parece tierna su actitud. Aquí el prota nos explica que ella se llama Konami y vive al lado de su casa. Adicional que cuando sus padres no están en casa, ella llega a preparar la comida. Prácticamente se puede decir que es su amiga de la infancia. Él dice que la consideraba como Sonechan, pero en los últimos años ha crecido bastante. Pero entra en razón y dice que no debería pensar cosas evangélicas. Más tarde, mientras él lee un manga, se da cuenta que ella se ha quedado dormida. Pero hay 2 razones que lo sorprenden bastante. Pero aquí cae en cuenta que no debería despertarla de esa forma. Pero después de un rato, el prota decide hacer una pequeña oración y la waifu decide que también quiere acompañarlo. El prota se queda dormido y se despierta pensando que otra vez soñó lo mismo, pero se sorprende al ver que la vecina estaba al lado. Y ella, toda linda, le dice que todo lo que pasó fue real. Al final la waifu le pregunta que qué harán si termina con una bendición y el prota, sacando pecho, dice que será responsable y la waifu, muy feliz, dice que será una promesa. Esta fue la segunda parte donde el prota terminó consiguiendo pareja con su amiga de la infancia. ¿Qué ventaja tienen los que tienen una vecina bonita? Aquí iniciamos con el padrastro pidiéndole a la waifu que lo acompañe en un pequeño baño, en el cual ella acepta. Aquí el daddy le dice que ha pasado mucho tiempo después de la última vez de unas bendiciones y la hijastra le dice que si sigue con esa actitud será la última vez. Ella le dice que es raro estar con él, en lo cual concuerdo. Lo que están haciendo es algo vergonzoso y que no puede dejar que alguien se entere. Y el tipo le responde que eso no es verdad, que todos toman baño con su familia. Y aquí ella le responde que por qué se lo están ocultando a su mamá. Él le responde que obviamente es para que no hayan malentendidos. Ella le dice que obviamente habría un malentendido porque él es su padrastro. Después ella le dice que su mamá llegará tarde porque tiene una reunión en el colegio y le pregunta si no tiene miedo que lo descubran, pero él le dice que no importa mientras estén juntos. Luego le comenta que ella quisiera tener un novio y casarse algún día y que en algún momento tendrá que dejarla ir. Y el tipo se pone a llorar diciéndole que no lo deje, pero ella lo tranquiliza diciéndole que todavía falta mucho para eso. El tipo se pone muy feliz y se anima con la prédica. Ella le dice que hay que tener cuidado porque puede terminar con una pequeña bendición. Y el viejo activa el ultra instinto cuando escucha esas palabras. Al final ambos continuaron con su relación bizarra, punto de que la semilla se convirtiera en una bendición, pero el tipo, como todo hombre, dice que responderá. Y aquí no sé si es un final triste o final feliz, pero bueno, solo es un final. Claramente el tipo estaba enamorado porque es una chica joven y realmente las bendiciones con ella eran impresionantes, pero lo peor es que le deja la semilla de bendición
bendición a su hijastra. Bueno, aquí volvemos con nuestra pareja favorita. Aquí la presidenta le dice al prota que si vendrá a su casa mañana. El prota se pone feliz y claramente le dice que sí, está muy emocionado de conocer su casa. Pero al llegar se sorprende que la casa es una mansión. El problema es que se encuentra en una discusión padre e hija, donde la presi se está negando a casarse con un hombre que le está imponiendo el padre. Ella le dice que no tiene la intención de casarse con esa persona y el padre le replica que es su mejor opción. Y aquí el prota se da cuenta que es la excusa para que pueda rechazar la propuesta de matrimonio. Pero a diferencia del padre, la mamá sí es muy atenta. Pero el padre ahora se dirige al prota y le dice que ¿quién eres tú? El prota muy nervioso iba a decir que era el juguete de la presidenta, pero ella rápidamente lo calla y dice que se lo va a presentar diciendo que él es el único con el que ha pensado casarse y llevar un tiempo saliendo. Acá el prota no se lo esperaba y mucho menos su padre. Ella dice que van muy en serio y le pregunta al prota que lo confirme. Aquí el padre desesperado le pregunta al prota de qué familia viene, adicional que sus padres a qué se dedican y cuánto ganan, pero él se limita a decir que sus padres están pagando una hipoteca y que él solamente tiene un hámster. Aquí me da mucha risa y tristeza ya que me siento identificado. Prácticamente vivo el día a día. Aquí la madre interrumpe y le pregunta a su hija que si de verdad le gusta y está saliendo con él. Ella dice que todo lo que ha dicho es verdad y le pregunta al prota para que la respalde. Aquí la waifu busca al prota, pero la madre le dice que él salió corriendo. La madre le dice que siempre está pensando en sí misma y nunca piensa en los sentimientos de los demás, y le dice que cómo se atreve a decir que está saliendo con él. De aquí nuestra waifu sale corriendo. Después de un rato ella lo encuentra en su cuarto. Él le pregunta que si de verdad está comprometida. Ella dice que sí y simplemente no se puede negar a lo que su padre le dice, y le dice que no tiene intención de casarse por ahora. Pero después ella lo ve con otros ojos cuando lo ve usando ropa formal y hasta ahora se está dando cuenta. Ella le toma del brazo y le dice que es la hora de rezar. La presi se pone muy blanda y le dice que por hoy lo dejará llevar la iniciativa. Esto alegra mucho al prota, que de inmediato le pide muchas cosas evangélicas. Lo perturbador es que los padres se quedaron a ver todo. Aquí la madre dice que parece que se llevan bien y parece que su hija está muy interesada, pero el padre dice que no lo cree. Ella le responde que ambos se parecen mucho y le dice que si no se acuerda cuando le lloró bastante para que se casara con ella y que está segura que es el perfecto yerno para él. Ella dice que al ver a su hija predicando le han dado ganas de un gran evangelio. El tipo se preocupa y dice que tiene una reunión importante mañana, pero ya es muy tarde para él. F por el suegrito. Días después el prota va caminando tranquilo. Unas chicas pasan corriendo al lado de él y empiezan a decir que es muy lindo y que parece una ardilla. Y el prota voltea para decirles que es un placer conocerlas, pero no se dio cuenta que la presi estaba ahí mirándolo, donde le dice que se apresuren o llegarán tarde a la película. El prota rápidamente se disculpa por lo que pasó, pero ella le dice que fue bastante bueno de su parte decirles que era un placer conocerlas y que tal vez debería conseguirse otro novio cuando no esté cerca. Aquí la waifu se encierra en su cuarto y realmente estaba enojada y se pregunta qué es esa sensación tan horrible. Y aquí nuestra presidenta por primera vez siente celos. Lo gracioso aquí es que hace un muñeco del prota y tiene un momento espiritual mientras lo mira, pero lo peor de todo es que la mamá hace pasar al prota mientras ella estaba en un momento eclesiástico y su reacción fue la mejor, y su mamá finalmente les dice que pasen un buen rato. Oye, qué buen servicio. Pero mientras estaban predicando, la presidenta activa el super instinto y le dice al prota que le hará pagar por todo lo que le hizo. Y gracias al de arriba muy próximamente vamos a tener muchas bendiciones. Y bueno, hasta aquí llegó esta gran historia. Espero que si les gustó me apoyen con un like y dejen sus comentarios si quieren que resuma otros animes. Como moraleja de la historia hay que sorprender a la presidenta de la clase para obtener las bendiciones.